Bien, estamos en la segunda parte de este taller de sueños y visiones. Y como les repito, vamos a indagar un poco entre la diferencia entre sueños del alma versus sueños demoníacos, ¿no? Entonces, voy a poner en pantalla una clasificación de los sueños del autor John Paul Jackson. Luego, pues, voy a pasar al tema de preguntas. Pidiéndoles nuevamente a todos que tengamos nuestros micrófonos en silencio, por favor. Tengamos, por favor, nuestros micrófonos en silencio. Perfecto. Bien. Entonces, en la transmisión anterior les estaba contando de los sueños falsos, ¿sí? Entonces, sí, generalmente los sueños demoníacos van a ser sueños de terror, de depresión, de angustia, con un componente bastante curioso que es la falta de movimiento. No te puedes mover, te mueves lento, sientes que te persiguen, pero no puedes moverte. O literalmente estás paralizado. Estás paralizado. Quizás estás paralizado en un pie, en una mano o todo el cuerpo, ¿no es cierto? Hay presencias que te causan terror, o sea, cosas como que te quieren matar o así, o fantasmas, demonios y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en esos sueños, básicamente, tenemos una intervención o un ataque en pesadillas, ¿de acuerdo? Y muchas veces tú te despiertas, ya estás despierto, pero sigues paralizado y no te puedes mover. Es la famosa y conocida parálisis de sueño. Y muchas veces ya, inclusive, como les había dicho, se abren tus ojos espirituales y puedes ver en la habitación eh, seres espirituales que están ahí, son los que te están causando la pesadilla, ¿no? Pero les decía que no todos esos sueños demoníacos son así. Hay el típico y también conocido como sueño falso. Es un sueño que te causa sospechas e intrigas y daña relaciones eh, para evitar que tú tengas una cooperación correcta, ¿sí? Entonces, en un sueño falso, ¿de acuerdo? Muy probablemente vas a tener una experiencia, a ver a alguien conocido, sea de tu familia, sea de tu iglesia, inclusive puede ser de tu trabajo, y esa persona te causa algún tipo de decepción en el sueño, o te causa algún tipo de, no sé, te ven con envidia o cosas por el estilo, depende de la historia. El tema es que cuando tú te despiertas con una mala sensación en contra de tal o cual persona, porque en el sueño tuviste una mala experiencia con esa persona. Te insultó, te engañó en el sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es también un sueño demoníaco. En temas, por ejemplo, de ministerio cristiano, muchas veces, muchos pastores que están trabajando en equipo, muchos de líderes, van muchas veces a ser atacados en este sentido, ¿no? Entonces, tú estás cooperando. A ver, se me ocurre el equipo de alabanza, ¿no? Tú eres un alabante y estás trabajando y vas a dormir y al día siguiente tú tienes que ministrar o servir en la alabanza y sueñas que el otro músico te insulta o se enoja o te grita o cosas por el estilo, ¿no? Entonces al otro día tú te despiertas y no sabes por qué, pero estás con una mala sensación contra esa persona. Y evidentemente vas a reaccionar mal. Si tú no tienes cuidado, este tipo de sueños literalmente pueden llegar a destruir relaciones. Pueden llegar a destruir relaciones. Conozco muchos casos de pareja también en que hay discusiones. ¿Y por qué? Pues porque soñé. Soñé que me hacías no sé qué tal o cual cosa, ¿no? Entonces, si en un sueño ves a alguien conocido que está comportándose de una manera incorrecta, ojo, puede ser que sea un sueño falso. No creas que esa es una realidad. Ora, ora. Y el Señor te va a dar paz. Bien, y ahora terminando un poquito esta parte, ¿qué hacer cuando tenemos sueños demoníacos? ¿Sí?
sea que sean sueños de terror, pesadillas, falta de movimiento o este tipo de sueños falsos. ¿Qué debemos hacer? Número uno, vamos a revisar nuestra vida. Quizá hay algo que estamos haciendo que está abriendo las puertas al enemigo. Lo primero que abre las puertas al enemigo y que genera que tengamos sueños demoníacos es la falta de perdón, el resentimiento, el rencor. Si tú no perdonas a la gente, ten cuidado porque es una puerta abierta. Si tú te acuestas a dormir con resentimiento y con rencor, esa noche probablemente vayan a visitarte los enemigos, ¿no? Acuérdate que la palabra dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Y qué reto que es esto, no? Sabemos, muchas veces es tan difícil reconciliarse o pedir perdón por alguna situación que te han hecho. Muchas veces inclusive en pareja, ¿no? En la casa, a veces te peleas con tu esposa y te vas a dormir sin reconciliarte. Ojo, no hagas eso jamás, porque eso es una puerta abierta a ataques demoníacos por medio de sueños. Ojo, falta de perdón, rencor. Número uno. Número dos, impureza sexual, hermanos y hermanas. Impureza sexual. Atención con la impureza sexual, por favor, todos. ¿Sí? La impureza sexual, ¿a qué me refiero? Muchas veces, ¿de acuerdo? Uh, hemos consumido o visto material de pornografía. A veces quizá fue un anuncio publicitario o algo. La palabra nos dice que cuando vemos cosas que no nos conviene, debemos cambiar, ver para otro lado, cerrar la vista. Pero a veces nos quedamos viendo más de la cuenta. Y eso puede traer impureza sexual a nuestras vidas. Hay algunos hermanos, miren, por causa de este tema de sueños, yo he podido tratar a muchísimos jóvenes cristianos, alabantes, ministros, pastores, que están teniendo pesadillas porque son adictos a la pornografía. Ya no es que lo ven por ahí porque apareció en un comercial. No. Estamos hablando de que ya tienen colecciones pornográficas en su casa. Estoy hablando de pastores, ¿sí? O están suscritos a algún canal, algún servicio, algún canal de cable, donde están habitualmente consumiendo esto. Y como ustedes saben, en el caso mío, ese fue uno de mis casos. Yo fui adicto a la pornografía durante unos años hasta que tuve pesadillas y tuve ataques demoníacos, pero tremendos. Y eso fue una de las razones que me llevó a confrontar esto. Y gracias a Dios tuve la ayuda y la asistencia del apóstol Mario Benavides, que él me llevó en un proceso de sanidad y de confrontación. Y yo también, con la guía de Mario, fui al programa Celebrando mi Recuperación. Entonces, yo les hablo con autoridad y yo sé de lo que estoy hablando. Hay muchos hermanos, y ahora también hay muchas hermanas, que están con impureza sexual. Y por eso están teniendo sueños demoníacos. Otro tema puede ser también el tema de adulterio, ¿no es cierto? Si tú eres cristiano y estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, mira, tú estás abriendo puertas de ataques demoníacos y vas a en algún punto a empezar a tener unas pesadillas, pero de esas feas, horribles, ¿no? Si tú eres soltero y tú estás en una relación sentimental, en un noviazgo, ¿de acuerdo? Y entras en fornicación, es decir, tienes relaciones sexuales antes de casarte, eso trae contaminación y estás abriendo puertas. En algún momento vas a tener estos ataques demoníacos por medio de sueños. Yo sé que muchos de nosotros sabemos esto en la teoría, pero a veces hace falta que alguien nos haga estas preguntas difíciles. Entonces, cuando alguien, cuando alguien viene y me cuente, me dice, David, estoy teniendo pesadillas, ya saben qué tipo de preguntas yo hago, ¿no? O bien, estás con rencor, estás con falta de perdón, o bien, tenemos que chequear el tema de tu pureza sexual. Para este tema, con mi esposa Annalise, hemos lanzado una traducción de un material que se llama
cómo mantener la pureza sexual en un mundo saturado de sexo, del autor británico Colin Dyle. Vamos a estar publicando links sobre esto en la tribu Activados. Entonces, este tema es súper importante, súper importante. Muchas veces, obviamente, tu ministerio se va a detener, tu progreso espiritual se va a detener, no vas a tener la bendición de Dios si nosotros estamos irrespetando la pureza sexual y encima queremos la bendición de Dios. No la vamos a tener. Entonces Dios muchas veces retira su protección y empezamos a tener este tipo de ataques. Bien, ahora, ¿qué tal si no tienes falta de perdón? Eso, no tienes problema con eso. ¿Y qué tal si tu vida sexual está en orden? También. De todas maneras, puedes tener sueños demoníacos. Puede suceder. Ahora, en ese caso, estamos hablando de hombres y hombres y mujeres de Dios que están en un progreso espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, si tú eres un pastor, o eres un líder, o eres un cristiano que está pero encendido y estás a punto de lograr una victoria espiritual, créeme, también en esos momentos decisivos vas a empezar a tener ataques demoníacos en sueños. Y puede llegar a ser que tengas inclusive la parálisis de sueño, ¿no? Estos ataques donde no sientes que no te puedes mover. Entonces, en este caso, ¿qué hay que hacer? Pues persistir en la oración. Si puedes, obviamente te despiertas y vete a orar. Y es un momento, es un llamado para reforzar el ayuno y la oración, ¿sí? Quiero hacer una pequeña pausa y voy a revisar la caja de comentarios. Dejo de compartir y voy a ver qué preguntas tal vez han estado haciendo los hermanos. Bien. Perdón. Entonces voy a compartir. De acuerdo. Bien. A ver. Estamos 10 de octubre. Esto empieza por acá. Bueno, aquí hay dos preguntas de la sesión anterior que se quedaron un poco sin responder. Y la sesión anterior preguntaron bastante sobre soñar con personas fallecidas, ¿de acuerdo? Bueno, les había dicho que, y quizás esto tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Cuando sueñas con personas fallecidas, hay tres posibles razones. ¿Sí? Igual, ¿de dónde me saco esto? Esto es parte del material Entendiendo Sueños y Visiones del autor John Paul Jackson. ¿Sí? Primera razón, Dios puede permitir que tú sueñes con una persona que ya murió para sanar el luto, ¿sí? Para restaurar, porque quizá tu espíritu, tu alma se quedó con dolor, no te pudiste despedir o quedó algún asunto pendiente, entonces el Señor puede sanar poco a poco y pues por esa razón puedes soñar con alguna persona que ha fallecido. Razón número 2, si Dios puede utilizar la imagen de una persona que falleció, que puede ser por lo general tu papá, tu mamá, tu abuela, tu abuelo, un tío, alguien que quisiste mucho, ¿de acuerdo? Solamente con el propósito de llamar tu atención, ¿sí? Porque si Dios enviara otra imagen, quizá no le prestarías atención, pero el rato que te envía una imagen que conoces, pues te acuerdas y te llama la atención, ¿sí? Igual hay que entrar en oración y tú le debes pedir al Señor directamente. Pídele qué me estás queriendo decir, ¿no? Ahora, hay un tercer caso, que es un caso demoníaco, ¿sí? Cuando sueñas con personas fallecidas, puede ser un tema demoníaco. ¿En qué sentido? Hay muchas personas, inclusive cristianos, que tienen una costumbre bastante curiosa, que es hablar con los muertos. Entonces, mira, hermano, hermana, está clarísimo en la Biblia que no podemos consultar con los muertos. Tus oraciones deben estar dirigidas a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, como creyentes, nosotros no podemos dirigir una oración y tratar de comunicarnos
con algún familiar muerto. Como ustedes saben, eso se llama necromancia, hablar con los muertos. Entonces, hay algunas personas que tratan de comunicarse con los muertos para recibir guianza, sabiduría, etcétera, etcétera. Y luego esos muertos, entre comillas, aparecen en el sueño. Cuidado, si es que tú has hecho ese tipo de cosas y crees que puedes dialogar o consultar, pedir una guía a algún familiar muerto, arrepiéntete, mi hermano, eso no se hace. Y el Señor pues te librará, ¿sí? Eh, a mí tuve el caso de una muchacha que ella tenía en su casa las cenizas de su padre fallecido. El padre de ella había fallecido, entonces ella tenía las cenizas en la casa y al principio ella le tenía mucho respeto a esas cenizas, ¿no? Pero luego ese respeto que ella le tenía empezó a subir como a veneración, le hizo luego un altar y luego ella se arrodillaba y le pedía protección y le pedía guianza, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Que ese papá, entre comillas, empezó a aparecerse en sus sueños, empezó a querer hablar, a tener contacto, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya no estamos hablando de algo bueno, estamos hablando de espíritus malignos, que se llaman espíritus familiares, que pueden cobrar la imagen de un ancestro para quererte engañar. ¿De acuerdo? Entonces, solamente espero que ninguno de ustedes esté cayendo en esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú te alineas y te corriges y empiezas a darle la honra y la adoración al único que se la merece, que es el Señor, en el nombre de Jesús, pues muchas veces dejas de tener estos sueños. Bien. Dice aquí, Lilian Guzmán pregunta, en el video dice, soñar con los frutos de la carne son sinónimos de malos hábitos, deseos pecaminosos, entre otros. No obstante, indica que puede ser que sea el comienzo de una gran conquista, victoria o avance. Bueno, ella está dando un comentario. Déjame, voy a exactamente, a cuadrar el texto para que se pueda ver bien esto. Bueno, dicen, ok. ¿Cómo diferenciar? A ver, no obstante, también indica que puede que sea el comienzo de una gran conquista, victoria, avance, que se está incomodando al enemigo. ¿Cómo diferenciar uno de otro y cómo actuar en el segundo caso? Bien, Lilian Guzmán lo que está preguntando es justamente la diferencia entre sueños del alma versus sueños del enemigo, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué se debe hacer? Cuando tenemos sueños que no vienen de Dios, lo primero que hay que hacer es orar. Y yo le llamo a este protocolo de cerrar las puertas. Vigila, revisa si es que tienes resentimiento contra alguien, rencor. Perdónalo ese rato. Si es que tú has tenido impureza sexual, ¿no es cierto? Arrepiéntete, pídele perdón al Señor. Y yo, en el caso de adicciones, ¿no? En el tema sexual, yo les recomiendo a todos que confiesen esa adicción. ¿Sí? Hay muchos alabantes, muchos pastores, muchos predicadores que en secreto tienen una adicción a la pornografía o están cometiendo adulterio o están cometiendo fornicación y nadie lo sabe. Entonces, mira, para ser libre de eso, tienes que hablar con una autoridad espiritual y confesar tu pecado. Y si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte y quizá debes entrar en un proceso de limpieza, ¿de acuerdo? Y muchas veces ahí dejas de tener esos sueños. Pero luego también está en el tema de guerra espiritual cuando tú estás por conquistar algo y tienes esos sueños que son malignos, ¿no es cierto? Entonces simplemente debes persistir, resistir. Esa es la palabra, resistir. La palabra dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. También es un tip súper importante, llamar a otros intercesores, a otros hermanos, ¿sí? Muchas veces te va a tocar incomodarles en medio de la noche, porque a veces, si es que el caso ya es extremo, ¿no? Y tienes alguna situación maligna que te está molestando, te toca llamar y orar entre 2 o más personas, porque la palabra dice, 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Entonces, si estás pasando por un ataque demoníaco por medio de sueños ya bastante frecuente, y ya todo está limpio y en orden,
entonces busca intercesión con otros hermanos y ponte en grupo, ¿sí? Probablemente necesites hacer eso. Andrea Tufiño nos dice, ¿deberíamos soñar constantemente? ¿Qué pasa si antes teníamos sueños, pero en el último año no has tenido tanto? Bien, a ver, el material del autor John Paul Jackson nos cuenta que todos soñamos todos los días, no nos acordamos de todos los sueños, pero si te acuerdas y está viniendo a tu mente, ponlo por escrito. Déjalo por escrito, aunque sea del alma inclusive, aunque sea de maligno, igual déjalo por escrito. Debes tratar de tener un registro escrito. ¿Sí? Muchos niños tienen sueños de Dios y se comunican con Dios por medio de sueños y entonces el maligno empieza a enviar pesadillas a los niños. ¿Para qué? Para que esos niños odien dormir y odien soñar. Muchas veces quizá ese fue tu caso. Por esa razón, luego bloqueaste el canal de los sueños y ya cuando empezaste a crecer, ya no tienes nada de sueños, ¿sí? Varias personas han tenido esta situación. Entonces, en ese caso, lo único que tienes que hacer es pedirle al Señor que te sane. Trata de recordar si es que tuviste pesadillas o ese tipo de cosas y solamente llénate de la palabra de Dios y vas a ver cómo se abre nuevamente ese canal de comunicación por medio de los sueños. Dice Acurio pregunta, yo sueño con demonios y siento que los reprendo en el nombre de Jesús. Se van. ¿Cómo saber si esos sueños es por guerra espiritual o porque hay algo maligno en mí? Bueno, es bien fácil. Yo te digo, revisa dos cosas. Revisar dos cosas. Te digo porque yo lo hago, ¿no? Número uno, revisa falta de perdón. Revisa falta de perdón, ¿no? Número dos, revisar el tema de pureza sexual. ¿Cómo está ese tema? ¿Estamos en orden? Sí, no. Entonces, si estás en orden y estás teniendo ese tipo de ataques, entonces debes persistir en la búsqueda de Dios, en el ministerio que Dios te ha mandado, ¿sí? Llama a otros intercesores, ¿sí? Como eso yo te había dicho, ¿no? Vamos, Daisy Acurio dice, hola, estimado David, yo sueño mucho con desastres naturales, erupciones volcánicas, tsunamis, ovnis, en el cielo, es muy real, son sueños habituales. Bien, aquí hay dos opciones, bueno, habría tres opciones, o viene de Dios, o viene de tu alma, o viene del enemigo, ¿de acuerdo? Mira, cuando un sueño viene de parte de Dios, es muy nítido, muy claro, lleno de luz, ¿de acuerdo? Dios no mete miedos. Si Dios tiene que darte un mensaje muy claro, Él lo hace, ¿sí? Ahora, yo nunca puedo decir así solo con un texto tan corto de dónde viene el sueño. Yo tengo que ver, escuchar toda la historia, ¿no? Entonces, si tú deseas, pon por escrito alguno de estos sueños y los podemos revisar y analizar como tú viste que hicimos la vez anterior, ¿sí? Pero eso yo quiero que dejarles a todos muy claro. Dios tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y autocontrol. Inclusive en el caso de que Dios esté dando una alerta profética, te deja el fruto del Espíritu. Te deja el fruto del Espíritu. El fruto, el fruto, el fruto. La palabra dice, por sus frutos se conoce el árbol. ¿Sí? Entonces, si estos sueños, ¿no? De tsunamis, de volcanes y esas cosas te están dando un mal fruto, probablemente necesitamos entrar en un tiempo de paz espiritual y ver si es que eso capaz probablemente venga del alma o venga del enemigo. Fíjate en el fruto, mi querida hermana Daisy. Sebastián dice, los sueños falsos, los sueños demoníacos falsos, se pueden tener todos los días. ¿Qué significa que solo en toda tu vida te pasó una sola vez? Nunca jamás te ha pasado. A ver, no estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero a ver, eh, un sueño falso tiene un objetivo muy claro, es dañar relaciones, ¿sí? Eso es un sueño falso que viene del enemigo. Entonces, si tú estás teniendo constantemente sueños falsos, eh, entra en oración, nuevamente, entra en intercesión, ¿sí? Y el rato que tú ya te das cuenta que es un sueño falso, muchas veces ya deja de suceder,
¿sí? Am, Esta es una recomendación para todos nosotros. Hermanos, parece broma, pero miren, escúcheme bien. Oren antes de dormir. Por favor, oren antes de dormir. Y aquí, yo sé, porque parece una broma, que, o sea, somos cristianos, deberíamos hacerlo, pero mira, muchas veces vamos a dormir sin orar. Muchas veces lo último que vemos antes de dormir es una película de Netflix. ¿Ah? Y quién sabe qué cosas a veces nos permitimos ver. Mira, hermano, ora antes de dormir. Y otra, inclusive cuando tú te vas a pegar una siestita, vas a dormir una siesta, igual ora, porque en el momento que tú duermes, te estás conectando con el mundo espiritual. Entonces, el autor John Paul Jackson, el profeta que escribió este material, dice que una oración muy corta que más o menos dice así: Padre Celestial, te entrego mis sueños y que yo sueñe solo lo que tú permitas. Esa es la oración, así de simple, ¿no? Y obviamente si tú deseas orar, pedir más cosas. Entonces, de esa manera, nos estamos asegurando que cualquier sueño que vamos a tener en esa noche está controlado por Dios. Inclusive si es un sueño malo, va a tener un propósito y el Señor nos va a permitir saber, ¿sí? Muchas personas no me creen, ¿no? Y no oran antes de dormir, pero ojo, esa es, ¿no? Siguiente, Paola Ortega nos pregunta, buenas tardes, David. Una pregunta, a mí me ha pasado que cada vez que leo la Biblia y oro en la noche me da una pesadilla. Ok, ¿qué creen que está pasando, mis hermanos? Es un ataque demoníaco para que tú no progreses, para que tú te detengas. Entonces, ¿qué debes hacer? Resistir. ¿Qué dice la palabra? Resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Eso dice la palabra de Dios. Bien. No sé si es que quiero dejar aquí un tiempito para que ustedes procesen la información. También para tomarme un poquito de agua. Y ver si es que quieren hacer alguna otra consulta. Bueno, y si no, pues tengo dos cositas más que les quiero compartir. A ver qué dice aquí. Muy bien. Bueno, en resumen, mis queridos hermanos, los sueños de ataques demoníacos pueden suceder o bien porque nosotros estamos dando lugar al enemigo por falta de perdón o por algún pecado. Y siempre es muy fácil la solución. Simplemente perdona. Y si es que estamos en algún pecado, hermano, déjalo, punto, así de simple. Confiesa un pecado, trabaja esa situación, arrepiéntete y déjalo. Se acabó el problema. Y si es que no estás ni en pecado, no tienes ni falta de perdón, y estás tú avanzando en Cristo y tienes estos ataques demoníacos, simplemente persiste, ¿de acuerdo? Bueno, uh, quiero dejar ahorita el micrófono abierto. Yo les pedí que dejen su micrófono cerrado, pero en ese momento, si es que alguno de ustedes quiere tener alguna participación verbal, pues les voy a dejar unos minutos para que me puedan decir algún comentario. Esta transmisión se termina en 10 minutos. Si es que alguien tiene algún comentario que me quiera hacer de manera hablada. Muy bien, no hay más preguntas. Ok. Bien. Les voy a dar dos datos súper curiosos que están en este material del autor John Paul Jackson, ¿no? Dice que todos nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tener todos los tipos de sueño, ¿sí? Entonces, a ver, les voy a mostrar acá. Durante el transcurso de nuestra vida, vamos a experimentar la mayoría de estos sueños, de todo tipo, ¿sí?
Entonces, voy a hablar de los sueños que vienen de parte de Dios. ¿Sí? Vamos en la diapositiva y quiero que nos fijemos en el sueño número 13, sueños proféticos. ¿Qué son los sueños proféticos? Sueños que hablan del futuro, de eventos que van a suceder. ¿Sí? Entonces, todos vamos a tener en algún momento algún sueño profético. Y el autor John Paul Jackson dice que de cada 100 sueños que tenemos, 5 serán proféticos. O sea, 5% de nuestros sueños tienen algún elemento de premonición que el Señor nos va a hablar sobre el futuro. Todos, todos. Entonces, si tú recibes información, revelación por medio de sueños, no quiere decir que eres profeta. Muy importante. Sí, porque algunos dicen, wow, yo tuve un sueño sobre el futuro, soy profeta. No, todos podemos tener ese tipo de revelación. Ahora, el autor John Paul Jackson dice que si tú tienes una unción profética, entonces tu porcentaje aumenta al 20%. ¿Sí? Entonces, las personas que tienen un llamado profético no tienen el 5% de sueños proféticos, sino 20%. Y obviamente te explica por qué, ¿no? Te da una revelación más profunda. Voy a tratar de explicarles esto en estos minutos. Mira, ¿qué es un sueño profético? Habla del futuro, número uno. Y número dos, nunca habla sobre ti mismo. No habla ni de tu trabajo, ni de tu familia, ni de tus problemas. No, en un sueño profético, tú ves algo que le pasa a otra persona. Y en el sueño, tú no participas. Siempre estás desde el aire, viendo desde arriba las escenas. O eres como una cámara que está viendo las cosas, pero no participas. Nunca jamás eres parte de la acción. Eso es un sueño profético. Entonces, para tener ese tipo de sueños, tú tienes que vencer el ego. ¿Ok? ¿Y qué es el ego? El ego es esta fuerza del alma que nos hace estar egocentristas, centrados en nosotros mismos. Entonces nosotros todo el día estamos pensando en yo, todo el tiempo. Es triste, pero eso es así. Y entonces el rato que tú venzas el ego y dejes de enfocarte en ti mismo, entonces habrá una posibilidad de que Dios te hable de otra cosa y te hable sobre otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, vencer el ego es un tema de carácter, un tema de madurez. Entonces, a medida que vas madurando en Cristo, ya dejas de ser egocentrista y vas a hacer algo que se llama interceder. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, si tú cuando oras estás intercediendo por otras personas, pero ahí se ve tu madurez espiritual. Si tú eres de los que ora por tus alimentos y nada más, solo oras por ti mismo, Señor, bendíceme, la de la oveja, no, bendíceme, es todo yo, pues vas a tener sueños sobre ti, no vas a tener sueños proféticos, nada que ver. Pero si tú ya has progresado un poquito más y quizá ya tienes una lista de oración donde ya empiezas a pedir por otras personas, ¿de acuerdo? Y yo te recomiendo, empieza a orar por tu pastor. Cubre a tu pastor, a tu líder en oración, cúbrelos. Empieza a orar por las autoridades de tu país. Empieza a orar por otros. Deja de centrarte en ti mismo. Entonces, en esos momentos, cuando ya cobras de esos hábitos, se abre lo que es realmente el canal profético. Porque muchas veces, mira, el Señor cuando ha enviado mensajes proféticos, los envía para una nación, para una comunidad, para una organización, ¿no? Rara vez, son muy pocas veces las veces en que Dios ha enviado un mensaje profético solo para una persona, ¿sí? Entonces, por esa razón es que sucede este fenómeno, ¿de acuerdo? Bien, voy a cerrar la transmisión y voy a hacer la transmisión número 3. Y en esta transmisión número 3 me gustaría interpretar algún sueño. Si es que alguno de ustedes quiere contar o es, ya, básicamente permitirnos analizar algún sueño,
Lo vamos a analizar aquí en directo, explicando la metodología un poco. Y lo único que les pediría es que me cuenten toda la historia. Muchos de ustedes me han estado contando, preguntando, ¿qué significa soñar con esto? ¿Qué significa soñar con un árbol? No puedo interpretar los símbolos por separado. Para interpretar necesito escuchar toda la historia. Entonces, en estos minutos que voy a cerrar la transmisión, piensa, revisa si quieres que analicemos algún sueño. Y si no, pues estaríamos dando por terminado esta transmisión. Tengo dos hermanos de Costa Rica que me enviaron sus sueños. Vamos a ver si lo interpretamos aquí en directo o si les envío por privado, porque generalmente cuando me envían por privado, les respondo en privado, ¿de acuerdo? Bien, voy a cerrar la transmisión y ya les envío el último link. Perfecto.